Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti, para todos los tuyos y ante todo, nuevamente le damos la gloria a nuestro Padre por darnos el privilegio de encontrarnos por medio de esta pantalla. Yo necesito que abras tu corazón ahí donde estás para que reciba la enseñanza que el Señor ha dado a mi vida para transmitirla a tu vida. Y ante todo, que una vez más el Espíritu Santo, con toda la inteligencia que Él tiene, desenvolvimiento, sabiduría, me ayude a transmitir la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vengo con el tema que dice lo siguiente: la obediencia duele. La obediencia duele. Sí, a veces queremos obedecerle a Dios, pero no sabemos que eso nos va a doler. A veces queremos decirle a Dios: Señor, quiero agradar tu corazón, quiero obedecerte, quiero caminar en obediencia, quiero caminar bajo tu voluntad, quiero caminar debajo de tu voluntad con rectitud y obediencia. Pero eso viene con algo, y eso viene con lágrimas, viene con sufrimiento, viene que vas a recibir rechazo, viene que vas a sufrir, y es necesario que aprendas a vivir con lágrimas y dolor. Si nosotros como hijos de Dios no nos acostumbramos o no entendemos que es parte el dolor y las lágrimas, pues siempre vamos a querer rechazar el dolor y las lágrimas. Siempre vamos a querer omitir ese dolor o esas lágrimas. Siempre vamos a querer decir: Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? No quiero vivirlo, no quiero pasarlo, no quiero experimentarlo, no quiero estar llorando, no quiero sentir estas lágrimas. Es necesario el dolor y las lágrimas para poder demostrarle lealtad a Dios y caminar en bajo obediencia, bajo su voluntad. Cuando estamos en obediencia vamos a sentir esas lágrimas y esos quebrantamientos muy fuertes. Cuando estamos bajo obediencia vamos a sentir el dolor muy común, normal, cada día más frecuente en nuestras vidas. Es necesario el dolor y las lágrimas. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a recalcar y siempre le voy a hacer entender a las personas que Dios me pone a mis lados como consejo. Si no aprendes a vivir con lágrimas y dolor, no vas a poder resistir para poder agradar a Dios. Otra vez, si no vas a poder aprender a vivir con dolor y lágrimas, no vas a poder agradar a Dios, porque es necesario. Nada más quiero ponerte un ejemplo, porque si leemos la Biblia con millones de personas que caminaron en obediencia, pues fueron personas que derramaron lágrimas y sintieron dolor. Entonces sería un libro que te podía sacar abajo de todas las conclusiones de cada hombre o cada mujer que pudo demostrarle lealtad a Dios. Pero hoy vengo con el mayor, con el mejor, con el que realmente nos demuestra a nosotros cosas grandes, y qué mejor ejemplo que Jesús. Jesús realmente nos demuestra a nosotros lágrima y dolor, lágrima y sufrimiento, lágrima y rechazo, lágrima y momentos difíciles y suspenso. Es necesario que podamos el día de hoy leer y resaltar el momento que Jesús estaba viviendo por agradar y por obedecerle a Dios. Antes de Jesús quiero resaltar a Gedeón, a Moisés, Jeremías y Abraham. Personas que realmente demostraron por un momento que tuvieron que ofrecer o que tuvieron que caminar en obediencia, y les costó. Por ejemplo, Gedeón, cuando recibe el llamado, él sabía lo que Dios le estaba diciendo, el compromiso que tenía que tener hacia Dios. Cuando Dios se le revela a Gedeón, él entiende que en ese momento como que hay algo que Dios quiere darme mayor, grande, y eso está muy bien, pero para mí esto es un compromiso de yo entender que esto viene con lágrimas, que esto viene con sufrimiento. Y el primero que Gedeón, Dios prácticamente le pide que él tiene que enfrentar es a su papá, porque Gedeón tenía que derribar el altar, era de su casa, era el de su papá. Y ahí es cuando nos damos cuenta que si nosotros realmente no morimos al yo, nosotros no estamos hechos, no estamos aptos para enfrentar ese llamado grande que Dios nos está dando, que van a haber familias o van a haber personas que vamos a tener que literalmente enfrentarlos para poder agradar a Dios. Quedar mal muchas veces con personas que amamos en un momento, que nos las pasamos con esas personas, pero realmente ahora Dios me está demandando a confrontarles, a hablarles, a profetizarles cosas que no le van a agradar. Gedeón se tuvo que levantar a derribar el altar de su papá para poder agradar a Dios. Y eso realmente no es fácil. Cuando realmente estás agradando a Dios por encima de tu familia, por encima de personas que amas, eso duele y eso es lágrima.
Por ejemplo, vemos a Jeremías. Jeremías, cuando Dios le hace el llamado, cuando Dios se le revela, cuando Dios lo llama, Jeremías realmente no quería aceptar eso. Se rehúsa por un momento a decirle a Dios con una excusa, diciéndole: yo soy niño, yo soy muy joven. Y ahí es cuando realmente Dios dice: no digas que yo soy niño, no digas que eres joven, porque todo lo que yo ponga en tu boca, todo lo que yo te diga, lo dirás. Jeremías sabía el compromiso que tenía con Dios, lo que tenía que hacer con Dios, y que realmente eso le iba a causar muchas veces incomodidad a él mismo, dolor y sufrimiento y lágrimas. Y millones de personas que realmente nos demuestran que realmente cuando Dios les hace el llamado, como que ponen excusa. Moisés: no, Señor, es que yo no sé hablar, yo no sé leer, yo no sé realmente, yo soy gago, yo me pego, yo no sé. Ahí me imagino que él empezó como que a demostrarle a Dios el defecto que él tenía, para no agarrar un compromiso grande que lo iba a llevar a cosas grandes, pero esto le iba a causar dolor y lágrimas. Pero por encima de todo esto, que me llama la atención de estos hombres, es que realmente ellos aceptan la voluntad de Dios. Ellos dirían en ese momento: pues yo no sé hablar, yo soy joven, yo tengo que derribar el altar de mi papá, yo tengo que dejar mi tierra como Abraham. Son sufrimientos, son cosas que me van a causar lágrimas, pero es mejor el llamado, es mejor hacer la voluntad a yo querer agradarme a mí mismo. Y ahí vemos la manera que estas personas entendieron obedecer, pero entendieron aprender con el dolor, a vivir con el dolor y las lágrimas. Que las lágrimas y los dolores de las cosas que realmente está Dios permitiendo en nuestras vidas no sea realmente una piedra de tropiezo, sino que nos saboreemos las lágrimas y empecemos a saborearnos lo que es el proceso del dolor, el proceso. Saboréate las lágrimas. Yo soy de las que cuando estoy viviendo mi proceso, yo sí me saboreo mis lágrimas. Aprendí tanto y son 5 años que yo digo: mira, si yo no sé vivir con esto, si yo no sé vivir con esta crítica, si yo no sé enfrentarme con... enfrentar esto con este sabor amargo, pues yo no voy a poder subir de escala y no voy a poder avanzar, porque esto va a ser desde que comencé hasta que Dios permita que yo esté en esta vida. Entonces necesitamos entender que la obediencia trae lágrimas y trae dolor. Necesitamos hoy atender esta palabra y ver que el mismo Jesús, al obedecer y agradar al Padre para pagar el sacrificio en la tierra por nosotros, en la cruz, por querer amarnos y demostrarle lealtad al Padre y amarnos a nosotros, Él tuvo que sentir el dolor y sentir las lágrimas. Si el mismo Jesús nos representa a través de su palabra que la obediencia le trajo dolor y le trajo lágrimas, ¿por qué nosotros nos vamos a quejar que cuando estamos obedeciéndole a Dios nos están cayendo esas lágrimas? Estamos sintiendo el dolor. Lucas capítulo 22, verso 42, mira lo que dice la palabra, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús en ese momento tenía un tiempo, una noche de suspenso. Él estaba en ese momento que quería estar más acá en la carne que en el espíritu, porque él sabía lo que ya se le venía. Jesús en ese momento dice: Señor, pasa de mí esta copa. Cuando está diciendo pasa de mí esta copa, está diciendo pasa de mí este problema. Pasa de mí la cruz, pasa de mí, Señor, el dolor, pasa de mí las lágrimas, pasa de mí el rechazo, pasa de mí el maltrato, pasa de mí, Señor, todo lo que se me viene. Pásalo, no lo quiero vivir, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Después le dice: ¿sabes qué? Yo no quiero pasar por esta copa, yo no quiero pasar por la cruz, yo no quiero pasar por el dolor, pero haz tu voluntad, porque tu voluntad es mucho mejor. Y ahí nos damos cuenta la obediencia que él le demuestra al Padre. ¿Sabes qué?
todo esto me va a hacer sufrir, voy a sentir, me va a doler, va a hacer muchas cosas, Señor, pero que se haga tu voluntad. Necesito obedecerte por encima del dolor. Necesito agradarte por encima del dolor, del rechazo, de las lágrimas, de todo lo que se me aproxima. La noche esa de Jesús no fue una cualquiera noche, fue una noche de suspenso, fue una noche de sudor, de lágrimas, me imagino que de llanto, de quebramiento, de nervios, de muchas emociones en ese momento, de que ya quería que viniera el momento, que lo vinieran a buscar, porque realmente Jesús sabía en ese momento que esa era la mejor forma de agradar al Padre y de obedecerle. Cuando tú lees Lucas 23, capítulo 33, en adelante, nos damos cuenta todo lo que Jesús pasó en la cruz por decirle a Dios, quiero obedecerte. Pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Él le fue muy claro y muy preciso a Dios y le dijo, sabes que yo no quiero. Esta copa no me la quiero tomar. Es muy fuerte lo que me va a pasar, pero que se haga tu voluntad. Al fin de cabo quiso agradar a Dios. Al fin de cabo quiso en ese momento tocar el corazón del Padre. Y cuando leemos en el capítulo 33, dice la palabra que cuando la palabra empieza a expresar, ya va que la computadora siempre, ella no es normal en el tiempo que yo estoy predicando. Entonces, cuando vemos aquí la palabra, dice la palabra en el verso 33, capítulo 23 de Lucas, cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, unos a la derecha y otros a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la parte que muchas veces a nosotros nos cuesta cuando estamos viviendo bajo consecuencia por agradar a Dios, de decirle, Señor, perdónalo, porque Él no sabe ni lo que yo estoy pasando por causa de obedecerte. Jesús tuvo el mayor amor y demostración en su corazón de decir, ¿sabes qué, Señor? Perdónalos, porque ellos no tienen ni idea ni consentimiento del precio de lo que yo estoy haciendo en la cruz, que es por amor a cada uno de ellos. Cada vez que tú y yo nos levantamos a obedecerle a Dios, cada vez que tú y yo nos levantamos a agradar a Dios porque queremos caminar bajo de la voluntad de Él y en obediencia, nos va a pasar lo de Jesús, se van a levantar cosas que muchas veces nosotros vamos a decir, es fulano de tal, definitivamente es esta parte de mi vida que me está pasando, definitivamente no puedo creer que es esto. Y ahí es donde vamos a demostrarle a Dios, saborearnos las lágrimas, saborearnos el dolor, pero también en ese instante es donde realmente va a sacar la versión que tenemos que sacar, y es la de Cristo. Señor, perdónala. Señor, perdónalo. Señor, definitivamente no tomes en cuenta lo que me dijo, no tomes en cuenta su acción, no tomes en cuenta lo que está hablando. Te lo ruego, porque no tiene ni la pequeña idea, ni nada de su mente. En su mente pasa lo que esa persona sabe, lo que yo estoy haciendo por causa de este proceso, o por causa de agradarte o obedecerte. La mejor versión en ese momento siempre va a ser sacar la esencia de Cristo. Dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Aparentemente la vestimenta o la ropa de Jesús no era cualquier ropa, porque agarraron y estaban buscando para ver quién se quedaba con la ropa de Jesús. Es decir, que Jesús, su ropa, la tela de la ropa de Jesús era costosa, era buena, porque dice, y repartieron suerte para ver quién se quedaba con su ropa. Dice la palabra, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Hay momentos en nuestra vida donde nosotros oramos y vemos la oración en la vida de otra persona. Vemos el cielo abierto a favor de nosotros para interceder, para ayudar, para levantar, para redimir a otras personas. Pero hay momentos que nos va a pasar como a Jesús, que nosotros mismos no nos vamos a poder salvar.
y la gente se burlará y la gente te criticará. Bueno, pero no es él o no es ella la que realmente siempre vive orando por fulano y fulano, que ahora ore por ella para que Dios le dé la comida, para que Dios le dé la casa, para que Dios lo provea, para que Dios lo sane, para que Dios lo ayude. Y vamos a escuchar tipos de comentarios donde se van a burlar, donde nos van a rechazar, donde nos van a criticar y donde nosotros vamos a tener que vivir con eso por causa de obedecerle, por causa de agradar a Dios, por causa de hacer la voluntad del Padre. Cuando tú obedeces, cuando tú caminas bajo la voluntad, vas a vivir con personas o vas a estar con personas a tu alrededor que te van a querer exigir que hagas algo por ti, algo que en ese momento tú sabes que quien tiene el poder y quien tiene la solución no va a estar en tus manos y solamente Dios es el que puede ayudarte. Pero como tú sabes el propósito y el plan de lo que Dios está haciendo contigo, no te vas a poder mover de la cruz. La cruz representa dolor, la cruz representa sacrificio, la cruz representa lágrima, la cruz representa rechazo, la cruz representa sufrimiento, la cruz representa amor también, porque por amor a nosotros Dios pudo mandar a su hijo a que lo crucificaran, a que lo rechazaran y le hicieran todo lo malo. Entonces aquí nos damos cuenta que muchas veces nosotros vamos a tener que montarnos en la cruz y vamos a sentir lo que Cristo ya sintió, lo que Cristo ya pasó. Y ahí es donde realmente nosotros vamos a decir, Dios mío, yo un día oré por esa persona se sanó, pero yo tengo una enfermedad ahorita, que realmente yo quiero que tú me quites esto, pero no que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, pero yo un día oré por fulano y por fulano para que le dieras el trabajo y definitivamente yo ahorita no estoy viendo provisión en mí, pero en fulano y fulano sí los he visto. Señor, he orado por personas por su casa y he visto la evidencia, pero en este momento no me puedes dar la casa a mí. Que se haga tu voluntad y no la mía. La obediencia trae sufrimiento, trae dolor, trae lágrimas. Dice la palabra que le decían a Jesús, bueno, él no era el que echaba demonios, él no era el que sanaba, él no es el Hijo de Dios, pero que lo demuestre ahora si él es el Hijo de Dios para que realmente se pueda salvar él mismo. Hay momentos que nos vamos a enfrentar con personas que nos van a exigir que hagamos cosas que solamente Dios es el que puede hacer, lo que nosotros no podemos hacer. Por tan solo de agradarle y obedecerle, vamos a tener que experimentar estos momentos incómodos. Dice que la palabra que se burlaban y diciendo que se salvara él mismo, que se salvara, que él era el Cristo, que él era el Hijo de Dios. Simple hecho que tú seas una hija, una sierva, un siervo de Dios, un ungido, no quiere decir que tú realmente no todo lo vas a tener solucionado, porque muchas veces Dios no se nos va a revelar, no se nos va a manifestar porque estamos bajo obediencia y estamos bajo haciendo su voluntad para revelarse en su debido momento y para nosotros pagar un precio para poder atraer a nuestra generación. Jesús en ese momento estaba pagando el precio por ti y por mí, y por gracia de eso nosotros somos salvos por tan solo creer y tener la fe de que hay un Dios. Pero ahora somos nosotros los que tenemos que pagar el precio por nuestra generación. ¿De qué forma, Miguel? Si ya Jesús fue a la cruz. De la manera de que tenemos que muchas veces pasar por momentos difíciles, incómodos, críticas, señalamientos, para que muchos puedan creer en lo que Dios va a hacer contigo, para que otros puedan venir a sus pies. Entonces, cuando vemos aquí, dice la palabra, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Mira la manera que Jesús estaba recibiendo tantos ataques en ese momento y todo lo que realmente estaban haciendo por agradar y por obedecer a Dios. Muchas veces nosotros creemos que el obedecer a Dios es fácil. Si yo hago la voluntad de Dios, yo voy a hacer tu voluntad, Dios. Tienes que mentalizarte y hacerte entender en tu vida y en tu mente y entender que realmente la obediencia te va a traer persecución, te va a traer crítica, te va a traer lágrimas y dolor. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos.
Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ni aún temas tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos de nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando venga a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta parte me gustó. Cuando estamos en obediencia, en hacer la voluntad del Padre, cuando estamos bajo de la voluntad de Dios, siempre vamos a demostrar a Dios la mejor versión de nosotros bajo de eso que estamos haciendo por agradarle y por estar en rectitud, en obediencia, a causa del dolor y todo lo que estamos resistiendo o viviendo abajo de lo que trae este manto de obediencia. Una de las cosas que el Señor me hacía entender es que habían dos malhechores, o sea, dos personas mala conducta, dos personas que realmente robaban, dos personas que estaban haciendo lo malo, y había uno que lo estaba juzgando y le estaba diciendo: bueno, pero tú, siendo el rey de los judíos, ¿por qué no te salvas y si eres el Hijo de Dios? Y viene la manera de condenar en ese momento a Jesús, una persona que no tenía por qué hacerlo, porque estaba peor, estaba en las condiciones que no debía, quise decir, estaba juzgando a la persona menos indicada y menos sin verse al mismo, ¿ok? Pero vemos al otro que, aún sabiendo y reconociendo su pecado y sabiendo lo que él era, y ve el reconocimiento de lo que era Cristo. ¿Qué te quiero hacer entender con esto? Cuando estamos pasando por el momento de la cruz, cuando estamos bajo obediencia, cuando estamos ahí agradando a Dios en la voluntad del Padre, no la nuestra, van a haber dos tipos de personas. Va a haber uno que nos va a condenar siendo peor que nosotros. Van a haber unos que se van a levantar a decir y a calumniar siendo peor que nosotros. Pero va a haber uno que siempre va a reconocer lo que cargas de Cristo. Siempre lo que cargas de Dios, siempre lo que de verdaderamente cargas del cielo. Y entonces aquí vemos que uno le dice: ¿sabes qué? Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, pero acuérdate de mí cuando realmente estés con tu Padre, cuando estés en el paraíso, cuando estés en el cielo. Y él le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí nos damos cuenta cómo Dios definitivamente es maravilloso, porque siempre va a poner personas que crean en lo que nosotros cargamos, crean en lo que tú cargas, crean en lo que tú estás dándole, creas en el llamado, crean en lo que portas y en lo que Dios ha puesto, en lo que Dios te ha posicionado. Pero lo que me encanta es que siempre esas personas van a ser bendecidas de tu parte. Es por eso que la cruz, la voluntad del Padre y la obediencia vale la pena, porque ahí es donde Dios va a probar los corazones de cada persona que está en nuestro círculo, y el que realmente tiene ese ojo espiritual de ver y de no juzgarte, de no señalarte, sino de más bien darte una palabra: ayúdame, te están criticando, te están señalando, estás viviendo bajo de consecuencias por agradar a Dios, de la obediencia que estás demostrándole a Dios. No tienes esto, no tienes lo otro, estás pasando por esto, estás pasando por lo otro, pero no me importa, porque yo creo que Dios te puede ayudar. Yo creo que todavía tu oración Dios le escucha. Yo creo que todavía Dios está conmigo, porque yo estoy cerca de ti y yo puedo ver mi milagro a través de ti. Esas personas realmente son las que realmente Dios va a bendecir y van a ser privilegiados por causa de creer en medio del problema, de la crisis, de lo que estás viviendo, por tu agradarle a Dios. Cuando yo leía esto, yo decía: definitivamente, Señor, qué hermoso es que realmente nosotros podamos levantarnos a creer, a perseverar, a obedecerte por encima de las causas, de lo que causa un dolor o lo que causa las lágrimas de la obediencia. Y que podamos nosotros arrastrar a esas personas que también vengan a ser bendecidos, como nosotros lo estamos viendo abajo de tu gracia y de tu misericordia. Vemos aquí que este hombre
recibe una palabra, una promesa y le dice, ¿sabes qué? Este mismo momento, en este mismo día, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Al tercer día Jesús resucita y hoy podemos ver la evidencia de un dolor, hoy podemos ver la evidencia de una lágrima, hoy podemos ver la evidencia de un rechazo, hoy podemos ver la evidencia de críticas, de todo lo que Jesús pudo recibir, que está a la diestra del Padre sentando y sigue intercediendo y sigue orando por ti y sigue teniendo misericordia por ti y sigue todavía ahí apostando de que te vas a salvar y sigue todavía ahí apostando por tu familia y sigue ahí mirándote y sigue ahí porque realmente se ganó ese lugar. Que quiero hacerte entender que cada vez que nosotros caminamos en obediencia y pasamos lo que vivimos o lo que experimentamos, vamos a tener una gran recompensa, no nada más aquí, sino también en la vida eterna. Entonces aquí lo que importa no es las lágrimas, no es el sufrimiento, no es el rechazo, no es el dolor, eso es momentáneo. Aquí lo que importa es lo mayor, y lo mayor que es la recompensa que Dios va a darnos. Que el día de hoy nosotros podamos caminar bajo rectitud, bajo obediencia, y que tengamos la madurez de decirle, hágase tu voluntad, Señor, haz lo que tú quieras, por encima de lo que siento y lo que padezco, por encima de lo que experimento y por encima de lo que siento. En un tiempo estuve enferma, un proceso que Dios me dio por un año. No fue porque la enfermedad viene de Dios, las enfermedades no vienen de Dios, pero Dios permitió este momento para procesarme. Y fue un tiempo muy doloroso, porque literalmente fue muy doloroso, fueron lágrimas muy fuertes. Pero recuerdo que cuando me sacaban al hospital grave, yo recuerdo que el Espíritu de Dios siempre me ponía una persona peor para que yo le hablara y para que siempre le diera un mensaje de su parte, ahí acostada en una camilla. Y siempre me daba cuenta que cuando llegaba a mi casa decía, salí con un dolor, salí con gritando, salí adolorida, salí mal, pero llegaba súper tranquila y llegaba siempre con un mensaje y siempre llegaba edificada, porque no se trataba de mí, se trataba del mensaje que iba a llevar, se trataba del testimonio que le iba a dar a esa persona que no conocía en el hospital, se trataba de algo que iba a llevar por encima de mi dolor y mis lágrimas. Y cuando estaba tirada en ese momento en la camilla, yo decía, definitivamente me sacaste hoy de la casa, del cuarto, fue para esto, para ir a hablar con esta persona que no conocía y fortalecerla. Un día me tocó con una muchacha que realmente había abortado, y esta persona se había provocado el aborto, fue por causa de su pareja, y fueron muchas cosas de lo que esta persona que conocí en el hospital, y ahí terminé predicándole y dándole un mensaje de parte de Dios, profetizándole y hablándole. Y en qué momento se me olvidó mi dolor, se me olvidó que estaba enferma, se me olvidó que estaba tirada también yo en una cama y que tenía una vía y que estaba toda morada ese día porque no me encontraban las venas. Se me olvidó todo. Se me olvidó en ese momento que estaba pasando por un proceso y que realmente había ido era a transmitir un mensaje a la vida de alguien que lo necesitaba, y que en ese momento alguien necesitaba algo mayor que lo que yo estaba viviendo. Muchas veces cuando estamos pasando por momentos difícil, que realmente nosotros tenemos que pasar por causa de la voluntad y por causa de la obediencia, nosotros nos vamos a dar cuenta que el problema o la necesidad que estamos viviendo no es más importante que el de fulano, que el de otro, que el otro, porque Dios nos va a hacer entender que lo que estamos viviendo simplemente es para glorificarse, es para quererse revelarse, es para levantar, es para redimir, es para ayudar. Siempre que Dios me llevaba o permitía que me sacaran al hospital por el dolor, que no se me calmaba con nada, era porque Él siempre allí quería sorprender o hablarle a alguien y darle un mensaje. Y la persona terminaba sorprendida o sorprendido y se quedaban literalmente, o sea, cautivado con lo que Dios le decía, y eran personas que necesitaban la palabra. Muchas veces nosotros realmente no vemos, como quien dice, la gloria de Dios en nuestra vida, porque siempre pensamos en nosotros y no pensamos que a causa de lo que estamos viviendo es para Dios glorificarse por la vida de otro. Y es lo que deberíamos de entender, que las lágrimas y el dolor no
no nos impida de que realmente nosotros queramos agarrarnos y tomarnos de su presencia fuertemente para que Él se glorifique a raíz de lo que estamos viviendo para ayudar y levantar a otros. Eso fue lo que hizo Jesús. O sea, Él no pensó en las lágrimas, no pensó en el dolor, no pensó en lo que Él estaba viviendo, Él pensó en ti, en mí, para poder nosotros hoy tener la misericordia sobre de la gracia que Él nos da por causa del perdón, del privilegio de lo que Él pudo pagar en la cruz. Entonces, cuando tú estés viviendo, padeciendo por causa de la obediencia de Dios, acuérdate que Dios se va a revelar y se va a glorificar para tu vida, pero también para las otras vidas. Y que tienes que aprender a vivir con el dolor y con las lágrimas, y que tienes que saboreártelas, y que tienes que realmente aprender a vivir, a vivir con el dolor y con estas lágrimas que realmente muchas veces la esquivamos. Una de las cosas que realmente mucho el ser humano a veces tiene miedo es vivir sintiendo dolor. Y esto lo he aprendido durante muchos años y no lo puedo decir, ay, es fácil, no, pero sí lo he podido manejar y vivir. Y digo, Dios mío, gracias, porque el dolor me enseña a madurar, el dolor me enseña a crecer, a reflexionar, a corregirme, el dolor me enseña muchas cosas. Entonces, no lo puedo esquivar, no puedo, no quiero, eso no quiero. Por ejemplo, yo era con una de las personas que decía que las inyectadoras, las pullas, eso era para mí horrible. Y yo pasé un proceso de un año completo en un momento difícil donde casi todos los días me tenían que poner en la mañana, al mediodía y en la noche una inyección por la vía, o sea, me tenían que agarrar la vía cada momento para poder mantenerme bajo de un tratamiento por el dolor que me causaba esto. Y hasta llegué al punto que me acostumbré a la aguja. Ya no era que, ay, ya va, espérate, no. Yo ponía la mano. Y Dios lo que estaba haciéndome entender que tenía que aprender a vivir con el dolor, que tenía que aprender a sentir el dolor, o sea, que se siente el dolor. Y no, muchas veces el ser humano dice, no quiero sentir, no quiero pasar por eso, no quiero, lo esquivo. Y Dios dice, no, tienes que vivirlo, tienes que saboreártelo. Cuando llegó el tiempo de salir del proceso, yo pensé que era el tiempo más rápido, de que yo no iba a sentir dolor, porque yo dije, ya salí de esto. No, mentira, Dios me aumentó más el dolor. Y recuerdo que ese día cuando me operaron, me despertó el dolor como que peor de lo que realmente me daba durante lo que tenía. Entonces, el Señor en ese mismo momento, en el mismo hospital, en el mismo, saliendo de quirófano, escucho la voz de Dios que me dice, el dolor es parte del proceso. Y me dijo ese día, necesitas entender que aunque tengas dolor, no quiera decir que yo no esté, Migdeli, aguanta, porque el dolor es necesario. Y entendí que tengo que experimentar lágrimas, dolor, sentirlo, vivirlo y decir, ¿sabes qué? De aquí es donde Dios va a sacar fuerza y fortaleza en mí. Y tengo que agarrarme. Hay personas que dicen, pero ella sí llora, tú sí lloras. No, yo estoy saboreándome mis lágrimas. Porque así como ves mis lágrimas, también vas a ver la gloria de Dios sobre mi vida. Entonces Jesús dijo, ustedes están viéndome ahorita sufriendo, adolorido, siendo todo perjudicado, pero me van a ver también al tercer día viendo la gloria de Dios sobre mi vida, viendo la gloria de Dios sobre mi vida, viendo al Padre sobre mí. Van a verme resucitado y me voy a sentar a la diestra del Padre a orar e interceder después por ustedes, para que ustedes puedan venir y poder estar todos aquí en comunión. Entonces hoy necesitamos entender que el dolor y las lágrimas son necesarios. ¿Quieres obedecerle a Dios? ¿Quieres caminar bajo la obediencia? Aprende a vivir con el dolor y las lágrimas. Bendiciones.